Buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos otra vez con esta serie de estudios bíblicos, dedicado obviamente al grupo de estudio que tenemos regularmente. Bueno, lo teníamos en modo presencial, pero es una buena herramienta en este caso internet y los videos. Así que esperamos que se encuentren bien en el lugar donde están y vamos a comenzar con el estudio de esta tarde, de esta noche. La vida de Juan el Bautista. 5 consideraciones que tenemos que tener para evaluar, analizar la vida de Juan el Bautista y de qué manera la vida de Juan puede llegar a asemejarse a nosotros y cómo podemos ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra propia vida. Primera consideración que tenemos que tener, y eso lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 1, verso 13 o verso 12 al 17, dice: el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Zacarías, el padre de Juan. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Primera consideración: Dios puso un propósito en la vida de Juan el Bautista. Primera consideración, antes que nada, Dios pone el propósito en la vida de Juan el Bautista. Cuando dice, él irá primero delante del Señor, hablando del Señor Jesús, con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. El Señor pone también su propósito en nuestra propia vida. Si crees que no tienes un propósito, déjame decirte que es un error por ahí que pienses que no tienes un propósito en la vida. Dios pone un propósito en cada uno de sus hijos, y si sos un hijo de Dios, el Señor ha puesto un propósito muy grande y maravilloso en tu vida, de la misma manera que lo puso en la vida de Juan. Entonces esta es la primera cuestión, la primera consideración que debemos tener nosotros a la hora de evaluar y ver la vida de Juan el Bautista. Segunda consideración que tenemos que tener, y eso lo encontramos en el libro también de Lucas capítulo 1 verso 80. Segunda consideración: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Segunda consideración: Dios probó a Juan el Bautista. Dios puso prueba al mencionar que Juan vivió en el desierto. En nuestra vida, el Señor pone su propósito en nuestra vida, pero también el Señor prueba, y lo vamos a ver en otros estudios posteriormente. El Señor prueba nuestro carácter, nuestro temperamento, forma nuestro carácter, moldea nuestra vida, y eso es justamente lo que hizo con Juan. Juan no es la excepción a la regla del Señor, la excepción a que el Señor siempre a cada uno de sus hijos los evalúa, los prueba, los fortalece y los guía hacia donde Él quiere guiarnos. Entonces, segunda consideración que tenemos que tener luego de que el Señor pone un propósito en la vida de Juan: Dios prueba a Juan. Tercera consideración: Dios determina el tiempo de Juan. Y eso lo encontramos en el mismo pasaje que acabamos de leer. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Y encontramos en Lucas capítulo 3, verso del 1 al 6, hay una parte que dice: en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan se encontraba en la prueba, y en un momento la palabra de Dios llega a la vida de Juan en medio de la prueba, y este es el momento en donde Dios decide manifestar su gloria por medio de Juan al pueblo de Israel. Tercera consideración que tenemos que tener en cuenta nosotros: además de que Dios pone un propósito en cada uno de sus hijos, Dios prueba
a sus hijos, Dios nos prueba. Dios también dispone el tiempo, determina el tiempo en el que el propósito, su propósito se cumple en nuestra vida. Juan podría haberlo hecho antes, sí, Juan podría haberlo hecho antes, pero la voluntad de Dios fue que lo haga en un tiempo determinado. Entonces, si hay un tiempo determinado que debemos cumplir en nuestra vida y lo vemos en la vida de Juan, ¿por qué desesperarnos? ¿Por qué ansiamos hacer cosas? ¿Por qué ansiamos saltarnos el periodo de prueba? ¿Por qué desechamos la prueba? ¿Y por qué a veces queremos ir mucho más adelante de lo que Dios ha dispuesto para nosotros? Tenemos que ser pacientes, tenemos que aguantar el periodo de prueba, tenemos que pasarlo, fortalecernos y aprender, porque el Señor seguramente tiene algo que enseñarnos. Cuarta consideración, y eso lo encontramos en capítulo 1, verso 17 del libro de Juan que estábamos viendo. Obviamente estamos hablando del apóstol Juan. Lucas capítulo 1 verso 17. Lucas capítulo 1 verso 17 dice: Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Cuarta consideración que tenemos que tener: Dios dispone el lugar y la posición de Juan el Bautista. Él dice, Él irá primero, Él irá antes que el Señor para dice, preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor Jesús. Después nosotros vemos que el Señor Jesús aparece públicamente y la gente ya conocía de Juan el Bautista, y el mismo Juan se encarga de guiar a esa gente a los pies de Cristo. Entonces el Señor pone en la vida de Juan un lugar, una posición. Hay un pasaje en 2 Corintios que dice, el libro de Corintios dice que el Señor pone, capítulo 12, verso 18, si no me equivoco, el Señor pone cada miembro en el cuerpo como Él quiere. Se está refiriendo al cuerpo de Cristo. El Señor pone a cada persona en una posición en particular para cumplir una función en particular. En la vida de Juan se manifestó en el que Él iba a ir como la voz que clamaba en el desierto delante de Cristo para preparar al pueblo para poder recibir a su Salvador. Entonces, cuarta consideración de que el Señor pone su propósito en nuestra vida. El Señor prueba nuestra vida. El Señor dispone un tiempo, determina un tiempo en nuestra vida. El Señor pone un lugar y pone una posición. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar? Y eso es un error. Por ahí es un error común en los cristianos, en los hijos de Dios, que queremos buscar, queremos ponernos en un lugar determinado, ir y forzar la situación. Tenemos que avasallar a otros, tenemos que conseguir acomodar el lugar porque es la oportunidad que tenemos de hacerlo. Y eso no es así. Quien determina el tiempo y quien dispone el lugar y la posición es el Señor. Y la quinta consideración que tenemos que poner en nuestra vida, y esto ya no es por parte de Dios, sino por parte de Juan. Eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4, verso 18. 2 Corintios 4, verso 18. ¿Y cuál es? Que Juan reconoce la voluntad de Dios. Juan reconoce la voluntad de Dios. Reconoce su propósito, reconoce la prueba, reconoce el tiempo, reconoce el lugar y la posición que Dios le da. ¿Por qué? Porque Juan se fija en lo invisible y en lo eterno más que en lo visible y efímero. Dice la palabra, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Juan había sido un hijo de Dios que había cumplido la voluntad de Dios, que había resultado ser exitoso, pero él no se había establecido bajo sus propias normas y sus propios parámetros, sino bajo los parámetros y el propósito que Dios había establecido en su vida.
a Juan no le había importado y era exitoso, aunque había sido decapitado, aunque había sido rechazado, aunque había padecido y sufrido. Juan había resultado ser exitoso. ¿Y esto por qué? Porque había reconocido cuál era el plan, cuál era la voluntad de Dios en su vida. Entonces, las consideraciones que nosotros tenemos en la vida de Juan nos sirve para experimentar en nuestra propia vida qué es lo que Dios tiene para nosotros. Si todavía no lo has hecho, puedes hacerlo después de este video, ponerlo en oración y hablar con el Señor y decirle: Señor, todavía no conozco cuál es mi propósito. O si lo conoces, cuál es tu propósito, debes empezar a pensar que Dios está probando tu vida, está probando tu carácter, está probando tu temperamento. Si hay algo en tu vida que todavía tienes que modificar, este es el momento de prueba y debe ser algo que, por más de que suene ilógico, se debe disfrutar y se debe aprender de esta situación, porque el Señor prueba nuestro carácter. El Señor determina el tiempo en que va a cumplir su voluntad en tu vida. Además, el Señor va a disponer el lugar y la posición que vas a tener en el cuerpo de Cristo, en la sociedad o en donde Él quiera establecerte, donde Él quiera indicarte el camino. Y quinto, debes reconocer que la voluntad de Dios está sobre tu vida y que todo esto que en la vida de Juan parecen pasos y que nosotros podríamos imitar, van a ser de muchísima bendición para tu propia vida. Entonces, dale un espacio, dale un tiempo al Señor en tu vida, dale tu ser para que Él lo moldee, para que Él cree una persona, un hijo a imagen y semejanza de su propio Hijo. Que Dios te bendiga y vamos a seguir seguramente por este canal compartiendo más estudios.